¿Cuál será el mensaje para este día? Bueno, el Señor ha dispuesto una enseñanza para hoy. Hoy tenemos una enseñanza acerca, hace ya varios días que llevamos haciendo unos mensajes o dando unos mensajes de los cuales hemos hablado, en los cuales hemos hablado sobre la ley, hemos hablado sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya el pastor Mauricio hace unos días nos estuvo hablando sobre la cruz. No sé cuántos escucharon ese mensaje, ese precioso mensaje, y creo que para todos fue muy claro, fue de un entendimiento este mensaje. Ahora, eso está totalmente todo conectado. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos hoy? Hemos hablado en estos estudios, y yo en específico he dicho en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones últimamente, acerca de lo que es el mal llamado Antiguo Testamento o el mal llamado Nuevo Testamento. No sé cuántos de ustedes han escuchado que yo he usado esa frase, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y siempre digo, últimamente digo, el mal llamado, el mal llamado. Y alguno de ustedes dirá, pero ¿cómo así que es el mal llamado Antiguo Testamento o el mal llamado Nuevo Testamento? Eh, alguien, para empezar este mensaje, ¿alguien me podría decir qué significa para usted testamento? ¿O qué significa? Alguien que me quiera decir testamento. Cuando yo le digo a usted la palabra testamento, me gustaría saber qué viene a su mente. ¿Qué se imagina usted? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede aportar? Cuando yo le digo testamento, usted me dirá, bueno, a mí se me viene a la cabeza esto o aquello. ¿Alguien que me quiera ayudar con eso? ¿Habrá alguno por ahí? Cuando usted escucha testamento, ¿qué se le viene a su cabeza? Testamento. Pastor, Sí, señora. cuando yo escucho la palabra testamento, es algo que alguien dejó escrito, como cuando le dejan a uno algo, cuando, por decir algo, los padres se van o el papá se va, entonces deja un testamento para que sea repartido como unos bienes. Es lo que yo entiendo, pastor. Es un documento, podemos decir, de acuerdo a lo que su merced dice, ¿cierto? Un documento que alguien deja escrito. Eso es un testamento, ¿cierto? Ahora, es cuando yo le digo testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿eso se le viene también a su cabeza, mi hermana? Unos libros o unos documentos, tal vez, que el Señor dejó allí plasmados. Sí, señor. Sino que cuando le dicen a uno antiguos, pues uno piensa que fue algo que fue escrito hace mucho. Y nuevo es como si algo hubieran escrito ahora, como en la actualidad. Okay. Es lo que yo entiendo, ¿sí? Ok, sí, señora. O sí, sea, es lo que uno entiende, pero uno sabe que en la palabra todo fue escrito para un solo tiempo, pastor. Correcto, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Habrá alguien más por ahí que quiera decir algo, aportar algo con respecto a eso? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de la palabra testamento? Bueno, hay una definición. Si alguien quiere aportar algo, por favor, no tenga temor. Bueno, hay una palabra, como les decía, o digamos, hay tres palabras que se usan en las escrituras. Hay tres palabras. ¿Cuáles son esas tres palabras que se usan en las escrituras? Se usa la palabra testamento, se usa la palabra pacto y se usa la palabra voto. Testamento, pacto, voto. Son esas tres palabras que se usan en las escrituras. ¿Será que significan lo mismo? Bueno, ahí es donde empezamos a tener problemas, porque en estos significados, o entendiendo correctamente el significado de las palabras, es donde vamos a empezar a encontrar los errores que nosotros pues tenemos y que nos hacen caer en errores de entendimiento de la palabra de Dios. Cuando yo les digo a ustedes, bueno, les leo la definición de testamento, por ejemplo, testamento de acuerdo al mundo, de acuerdo a la definición de los diccionarios, dice que es una palabra de origen latín. Ahora, ahí ya empezamos a tener un problema, porque la palabra testamento es una palabra que tiene un origen en el latín. Y recuerden que las escrituras no fueron escritas en latín, las escrituras fueron escritas en hebreo y fueron escritas
en griego, ¿cierto? Hebreo y griego. Y algunas apartes por allí en arameo. Pero entonces, latín, eso no existe en las escrituras. Latín, ¿de dónde vendrá esto del latín? Y nuevamente aparece la romanización, tal vez, no sé si es una manera correcta de decir, pero aparece la romanización de algunos términos y de, entre comillas, la romanización es que es confuso usar esa palabra, romanización de la religión. Bueno, es un poco confuso usar esa parte de esa manera, pero es como la romanización del entendimiento de las escrituras, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entendiendo Testamento como libros? ¿Vale? Testamento, libros. Cuando yo le digo a usted Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, me dice mi hermana Victoria, pues yo pienso que son libros o es un documento. Ahora, si yo le digo a usted Antiguo Testamento, usted inmediatamente va a pensar en unos libros. ¿Cuáles libros? ¿Cuáles libros va a pensar? Como si fuera algo muy, o sea, como algo que hubiera estado guardado durante mucho tiempo y era del tiempo, sí, antiguo, porque por eso, ¿sí? Pastor. Sí, señora. Eso es algo antiguo, ¿no? Algo antiguo. Se pensaría bíblicamente hablando la ley, los profetas y los salmos. Bíblicamente se pensaría, como dice mi hermana Lenita, sería hablar de la ley de los profetas y de los salmos, hablando bíblicamente. Y bueno, allí es donde empezamos a tener problemas, porque realmente la palabra testamento, que viene del latín testamentum, que nunca estuvo en las escrituras, fue una palabra que vino a reemplazar otra palabra que sí está en las escrituras, que es la palabra pacto. La palabra pacto. La palabra pacto, que en el idioma hebreo es berit, o en el idioma griego es diatekes. Diatekes, que es la palabra, ¿cierto? Sí, miro por acá. Miro por acá. Diateke, sí. Y la palabra berit es en el hebreo. Dos palabras que significan pacto. Pacto. Diateke, berit. Berit hebreo, diateke griego. Esas palabras significan pacto. Pacto. Lo que realmente está escrito allí es pacto. No está escrito testamento. Ahora, cuando yo le digo a usted que ahí está escrito pacto, ya el significado tiende a cambiar. Ya las cosas empiezan a cambiar en el entendimiento, o tendrían que cambiar en el entendimiento. Si yo le digo testamento, usted me dice libros. Si yo le digo pacto, ¿qué piensa de esa palabra? ¿Es diferente? Sí. Es diferente, Sí, pastor. automáticamente, ¿cierto, mi hermano Willington? Sí, pastor, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que cuando uno habla, bien, pastor. Lo que pasa es que cuando uno habla de antiguo, uno se remite siempre como que es del pasado. O sea, uno condiciona, esto es del pasado. Pero cuando uno habla de pacto, el significado es estar en su presente siempre. Creo yo que qué bueno eso, mi hermano. Sí. Qué bueno y qué interesante eso que su mención nos está aportando, mi hermano. Qué bueno. Interesantísimo y muy bueno y muy acertado, además. Claro, cuando usted piensa en unos libros de Antiguo Testamento, usted piensa algo viejo. Cuando usted piensa en un pacto, usted piensa en algo que es tanto ayer como hoy como siempre, ¿cierto? Vigente. Qué bueno y qué interesante eso, ese aporte que usted nos hace, mi hermano Willington. Muchísimas gracias. No sabe cuánto significa ese aporte para esta enseñanza. En verdad que sí. Y vean ustedes la diferencia, como les digo, la diferencia que se crea inmediatamente cuando se usa la palabra correcta, siendo testamento una palabra incorrecta, y hago énfasis en eso. Tengo que hacer énfasis en eso porque la enseñanza para este día es acerca del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No como haciendo un estudio porque es
entre comillas, significaría estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no, la idea de este mensaje es que podamos entender que hay un error en el entendimiento de qué verdaderamente es el Antiguo Testamento y qué verdaderamente es el Nuevo Testamento. Ahora, voy a dejar de utilizar esta palabra testamento porque es una palabra que nos va a ocasionar problemas. ¿Y por qué la voy a dejar de utilizar? Porque a mí me pareció que debía dejarla de utilizar. No, la dejo de utilizar porque sencillamente no está en las Escrituras, no está. Y si no está, pues no la uso. Ya, eso es todo. Si no está la palabra cruz, como nos enseñó el pastor Mauricio, pues no está y la dejo de usar y ya. Si hay algo que yo he creído y he entendido y no está en las Escrituras, pues lo dejo de usar y ya. Fin de la conversación. No tendría por qué causarnos problemas ni causarnos alguna disonancia cognitiva, o entonces yo no, porque a mí no me tiene por qué quitar esto o aquello. No, no se trata de que el pastor Luis o el pastor Mauricio o el pastor Germán o el pastor Luis Eduardo nos quieran quitar alguna cosa. No, nosotros no estamos aquí para quitar nada. Estamos aquí por la misericordia del Señor Jesucristo para buscar la verdad en la palabra de Dios. Y si la verdad nos está enseñando a renovar nuestro entendimiento, como dice la palabra, ¿en dónde está eso? Vamos a Romanos. Romanos capítulo 12. Pastor, Dice 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿A quién nos quiere hablar? Mi hermano. el Señor Jesús los bendiga. Hermano Julián, ¿cómo estás? Señor Jesús lo bendiga. Bien, y usted, Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados, o sea, debemos ir siendo transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. ¿Pero de nuestro entendimiento en qué? Pues en la palabra de Dios. O sea, nuestro entendimiento tiene que ir siendo renovado. O sea, pero a mí no me lo renuevan las doctrinas, ni las filosofías, ni el internet. No, eso no me renueva mi entendimiento. Mi entendimiento me lo renueva la palabra de Dios. Entonces, entre más palabra de Dios haya en mi vida y en mi corazón, más entendimiento voy a tener del mundo, de la vida, de todo. Recuerden que la palabra de Dios trae sabiduría a nosotros, nos da sabiduría. Así que si yo necesito sabiduría, tengo que renovarme en el entendimiento. ¿Y cómo me renuevo el entendimiento? Escudriñando la palabra de Dios. Gracias, mi hermano Julián. Les decía, cuando usted escucha la palabra Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, podríamos decir que hay un paralelo allí. Podemos hacer un paralelo entre cosas del Antiguo, cosas del Nuevo, entre comillas. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Mal llamado Antiguo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. Eso es sencillo, eso es vital y eso pues no hay nada que hacer. Eso tenemos que empezar a renovarlo. Renovar nuestro entendimiento. Ahora les decía, cuando yo tengo esta visión filosófica de doctrinas, de teología, de hombres, porque esto de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es una filosofía y una doctrina de hombres, no existe tal cosa. No sé si usted tenga en sus escrituras algún pasaje de la palabra de Dios en donde el Señor diga, vamos al Nuevo Testamento o vamos al Antiguo Testamento, o Señor Jesús, ¿en dónde se encuentra eso? Búsquelo en el Antiguo Testamento o búsquelo en el Nuevo Testamento. No existe, a no ser que usted me diga que sí tiene algún pasaje que es en donde sí existe tal cosa. No existe. No existe. En lo absoluto, no existe.
no existe. Pero como les decía, cuando a usted le dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, vienen ciertas cosas a su mente, como que a mí me enseñaron que había un Dios del Antiguo Testamento que era un Dios malo y que había un Dios diferente en el Nuevo Testamento, que este Nuevo Testamento era un Dios bueno, porque el del Antiguo Testamento era un Dios que mataba, que juzgaba, pero el del Nuevo Testamento, pues todo lo perdona, todos están perdonados. El Antiguo Testamento me dijeron que era la ley, entonces era un Dios de la ley, ¿no? Y luego me dijeron que el Nuevo Testamento era una gracia, por ahí que alguien se inventó una definición de una gracia que no es bíblica, porque obviamente la palabra gracia y la enseñanza sobre la gracia es totalmente bíblica, pero no la enseñanza que en muchas comunidades se da acerca de otra gracia que no es la gracia bíblica. Entonces me dijeron que aquí hay una ley y que hay una gracia. Eso me dijeron. ¿Qué más me han dicho? Me dijeron que en el Antiguo Testamento, abro comillas, existía un grupo que se llamaba Israel. Hay un grupo que se llama Israel acá. Pero en el Nuevo Testamento había otro grupo que se llama ¿cómo? A ver si alguien me dice cómo llama este grupo del Nuevo Testamento. ¿Alguien que sepa por ahí? ¿Cómo se llama ese grupo del Nuevo Testamento? Bueno, a mí me dijeron que se llamaba la iglesia. Entonces aquí tengo la iglesia y aquí tengo Israel. Entonces siempre que hacían una referencia sobre, abro comillas, Antiguo Testamento, me decían, no, es que eso es para Israel. Eso era para Israel. Ahora las nuevas mensajes son para la iglesia. Entonces vean cómo este mal entendimiento y esta división trajo nuevas doctrinas, trajo nuevas enseñanzas, trajo mensajes que no son bíblicos, trajo mensajes falsos. ¿Qué más me dijeron? Me dijeron que el Antiguo Testamento dice que el Señor Jesús pues murió en un madero, pero en el Nuevo Testamento me dijeron que murió en una cruz. O sea, aquí algo pasó, empezaron las cosas a cambiar. Esta separación y esta diferencia hicieron que muchas cosas cambiaran. Cuando alguien me dijo que el Antiguo Testamento, así lo han entendido algunos, pues era la sombra de lo que era el Nuevo Testamento, y entonces el Nuevo Testamento pues sí era la imagen de verdad y aquí era una sombra. Entonces, eso también me lo dijeron, ¿cierto? ¿Qué más me han dicho? Me han dicho que el Antiguo Testamento, entre comillas, ¿no? Es algo que ya está caduco y que el Nuevo Testamento es algo que ya está vigente. ¿Qué más? ¿Qué más me han dicho? Que el Dios del Antiguo Testamento se llamaba Jehová y que el Dios del Nuevo Testamento pues se llama Jesús. Eso más o menos me han dicho. Bueno, eso al que cree que el Señor Jesús es Dios, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Mireita. Esto para el que cree que el Señor Jesús es Dios, porque bueno, otros dijeron, véalo otro. No, el Dios del Antiguo Testamento es Jehová, digamos que Jehová, porque bueno, Jehová no existe en las Escrituras tampoco, pero eso me enseñaron, que el Dios del Antiguo Testamento era Jehová. Y algunas comunidades dicen, no, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios Trinidad. Entonces aquí hay un Dios Trinidad, pero aquí no está, porque es que aquí no estaba revelado, pero aquí sí se nos reveló. Entonces aquí sí encontramos el Dios Trinidad, pero acá como que no, estaba muy confuso. No había sido dada, entre comillas, la revelación para estos. Entonces, pero eso sí, nosotros sí la tenemos. La tenemos clara, dijo alguien, ¿no? ¿Qué más? Me dijeron que en el Antiguo Testamento había un día de reposo, que era el séptimo día. Pero ahora en el Nuevo Testamento me dijeron que no, que el día de reposo y el día del Señor era el primer día de la semana, el domingo. Pues eso me han enseñado. ¿A ustedes también le han enseñado lo mismo? Pues a mí me enseñaron eso. No sé si a ustedes le han enseñado lo mismo. Me dijeron que el Antiguo Testamento eran unos libros que iban desde el Génesis hasta Malaquías. Eso me dijeron. Antiguo Testamento, unos libros que van del Génesis hasta Malaquías, y que el Nuevo Testamento son otro grupo de libros que va desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Eso también me lo enseñaron, también me lo dijeron.
¿Qué más nos habrán dicho? ¿Qué tantas cosas nos han dicho? Bueno, y vienen más, ¿no? Vienen muchas más por ahí. Me dijeron que en el Antiguo Testamento, pues, bueno, eso no sé si eso se lo dijeron, pero eso, que había una cena del Señor, que era la Pascua del Señor, pero en el Nuevo Testamento me dijeron que era la Santa Cena. Entonces ahora en el Nuevo Testamento tengo Santa Cena. Que, bueno, que la Santa Cena no es otra cosa que un poquito de agüita de vino, de jugo de uva y un trocillo de pan, y eso es, dizque la Santa Cena, que a propósito, aquí como dice mi hermana, instituido por la Iglesia Católica Romana, pero las iglesias o las comunidades que se dicen cristianas, entonces siguen exactamente todos los mandamientos y preceptos de la Iglesia Católica Romana. Aunque usted diga que no, pero en su mayoría siguen los preceptos y mandamientos de la Iglesia Católica Romana. Todo esto de la Trinidad, por ejemplo, un Dios llamado Trinidad es un Dios católico romano, viene del romanismo. El domingo, eso es romano. Bueno, sigue lista de todas las cosas que vienen del romanismo. Preguntas hasta ahora, mis hermanos. Yo les hago una pregunta, a ver quién me quiere responder. Vamos a aclarar algo. Vamos a empezar a aclarar algo. No existe la palabra testamento y por consiguiente no existe, y no es solamente porque no exista la palabra, es porque ni siquiera la enseñanza existe. No existe tal cosa, no existe una enseñanza que diga que hay unos libros llamados Antiguo Testamento. Eso no existe, no existe. Así que cuando a usted le dijeron, vamos a los libros del Antiguo Testamento, y usted dice, bueno, ¿cuál será desde el Génesis? ¿Cuál vamos a buscar? No existe tal cosa. No existe. ¿Acaso cuando el Señor Jesucristo le preguntaron, él referenció el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? ¿Usted qué piensa? Alguno me dirá, no, porque es que en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué me podrían argumentar? De pronto algunos. Bueno, aquí mi hermana me dice, vamos a Lucas 24. Quiero leer Lucas 24. Entonces yo les hago una pregunta a mis hermanos. Mire. Si yo creo que un testamento son libros, pero la escritura nunca me dice que testamentos son libros, la escritura me dice que allí la palabra significa pacto. Entonces lo que sí está dentro de las escrituras es un antiguo pacto y un nuevo pacto. Un antiguo pacto y un nuevo pacto. Eso es lo que sí existe en las escrituras. Un antiguo y un nuevo. De hecho, la palabra que se usa exactamente para Nuevo Testamento o Nuevo Pacto no es nuevo, es pacto renovado. Esa es la verdadera palabra que está allí, que bueno, por cierto, la palabra aparece en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, ahí para que vayamos adelantando un poquito sobre eso. Esa palabra aparece, que es la palabra Brit Hadashah, que así es como está esa palabra ahí, que quiere decir pacto renovado. Recuerda que les dice que la palabra hebrea es Berit, o se dice también Brit o Berit, que quiere decir pacto, y la palabra que se usó realmente es renovado. Así que cuando usted piensa en pacto, que sí es bíblico, testamento, libros, no es bíblico, entonces, a ver, ¿qué empezamos a entender? Testamento no son libros, testamento no es bíblico, pacto es bíblico, pacto no son libros. ¿Nos está quedando claro o vamos hasta ahí un poquito confusos? A ver, ¿quién me quiere aportar algo? ¿Todos entienden perfectamente lo que estoy diciendo? Bueno, pues qué bendición que todos entiendan. Pastor. Mi hermana. Pastor, sí, sí, gracias al Señor Jesús, sí, entendemos que nunca
ha existido esa palabra, o sea, o sea, por lo menos cuando estaba uno que, pues gracias al Señor lo saca uno de toda esa abominación de la doctrina católica, le decían a uno que en el Nuevo Testamento, por eso es que ellos celebran esa tal semana que es una abominación total. Sí, que porque dicen que cuando vino el Señor vino a morir crucificado, cuando sabemos que Él no fue crucificado, sino que Él se sacrificó por Él mismo. Y entonces vienen y lo ponen a uno a celebrar eso, que porque es del Nuevo Testamento, o sea, de todo lo que pasó cuando el Señor ya vino en carne. Entonces, eso es lo que enseñan ellos. Incluso Manuel un día les preguntó a ellos que cómo se leía las escrituras, y ellos le decían, no, lea Mateo, Mateo, Lucas, o sea, todo lo que era así, o sea, para ellos nuevo, pero pues que nosotros ya sabemos que es un solo pacto. Hermana, muchas gracias por su aporte. A ver, hacemos una pequeña corrección, ¿no? Su merced dijo, Él se sacrificó por sí mismo. Bueno, aunque la palabra de Dios dice que Él dice, yo doy mi vida, ¿cierto? Eso es importante entenderlo. Si yo doy mi vida, nadie me la quita. Esa parte es bíblica totalmente. Pero que no se nos olvide que pues Él murió en un madero y que fue sacrificado de acuerdo a las Escrituras para salvarnos a cada uno de los que el Señor ha llamado para salvación. Bueno. Amén, sí, pastor. Seguramente no me expliqué bien, pero sí. No, está bien, perfecto, mi hermana. A mí me encanta cuando ustedes dicen sus aportes que son muy valiosos, porque no solamente me ayudan a mí a entender que debo corregir también ciertas cosas que yo también digo, sino que muchos hermanos también decimos esas cosas, y para eso precisamente son esos tiempos, ¿no? Su merced hacía una parte de un aporte muy bueno también, excelente, mi hermana, acerca de cómo cuando, y eso es verdad, hoy lo tocamos también en la mañana, cómo a mí me dijeron que yo iba a las Escrituras y que el primer libro que yo debía empezar a leer en las Escrituras, pues dice que era el libro, a mí me enseñaron que era el libro de Juan, ¿no? Me dijeron, porque uno siempre hace la pregunta. No sé, es una pregunta que es muy común y creo que todos en algún momento la hemos hecho. ¿Cuál pregunta? Pues la pregunta de ¿por dónde empiezo a leer las Escrituras? ¿Por dónde empiezo a leer las Escrituras? Pastor, ¿por dónde empiezo a leer las Escrituras? Entonces, a mí ya me la habían hecho y yo estaba con la duda. Yo, Dios mío, pero interesante la pregunta. Porque a pesar, yo decía, a mí me enseñaron que yo tenía que empezar a leerla por el Evangelio de Juan. ¿Pero por qué? ¿Por qué empezar a leerla por el Evangelio de Juan? ¿Por qué? Pues dice que porque era más fácil de entender, me dijeron. Cuando el Evangelio de Juan empieza diciendo lo más básico, trascendental, yo creo que lo más importante de todas las Escrituras, y es que en el principio el Señor Jesús, desde el principio, es Dios. Punto. El principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, lo más importante, trascendental, tal vez el todo de las Escrituras, es ese, que Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y bueno, para algunos como que eso no lo entendieron, porque les enseñaron este pasaje que está en el Evangelio de Juan, y ellos dijeron, bueno, entendemos que son tres, pero bueno, ahí está diciendo que Él es Dios, pero nosotros entendemos que son tres. Y eso siguió, se permeó en todas las comunidades, o en la mayoría de las comunidades. Ellos dicen que son tres, y ahí dice que era Dios. Les decía, ¿por dónde nos dijeron que debíamos empezar las Escrituras? A escudriñar las Escrituras. No, pues es como dijo mi hermana Victoria, no, pues que por los evangelios, que vaya por los evangelios. De hecho, a nosotros les he dicho también repetidamente que nos daban unos libritos así pequeñitos que pues no es la Biblia, o sea, no son las Escrituras, es una estafa, nos robaban, nos estafaban, porque era un libro que eran dizque el Nuevo Testamento, y como que nos adicionaban algo, ¿no? Más salmos, entonces nos adicionaban salmos ahí como de más, una ñapita, como decimos en Colombia. Nos daban ahí algo de más, los salmos.
Entonces, y esa es que era la Biblia que yo tenía que estudiar. Y qué mentira y qué engaño y tan grande. Porque eso no existe, pero ¿en dónde aparece tal cosa? ¿En dónde aparece que yo debo estudiar las escrituras por ahí? Yo quiero que empecemos a mirar unos pasajes que están en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Miremos estos pasajes para que empecemos a entender esto tan importante Pastor. y trascendental. Mi hermano. Pastor, y es más, ellos sí hacen acepción de personas porque le dicen a uno que uno no puede leer la escritura desde el principio porque eso es solo para los que la han estudiado. O sea, que uno no la va a entender, ¿sí? O sea, le dicen a uno, las personas le dicen, no, es que si usted la lee desde el principio, usted se va a confundir. Eso es solo para las personas que han estudiado loco, ¿no? y les da el entendimiento. Sí, señora. Vean qué interesante eso, mi hermana, que nos digan eso. Entre otras cosas nos dijeron que si la leíamos nos volvíamos locos, ¿no? Y la palabra de Dios pues dice que es locura para los que se pierden, ¿no? Pero pues la palabra de Dios también me dice que si usted quiere hacerse sabio, pues la sabiduría está en la palabra de Dios. Así que qué cosa tan opuesta, ¿no? A ver que mi esposa me tiene otra pregunta que están los hermanos haciendo por allí. Hermanitos, bendiciones para todos. Bueno, lo que yo le quería decir es que, pues, en la Iglesia Católica reparten este Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor, en las Escrituras, desde el libro del Génesis hasta Malaquías, según lo que habla el Señor en Lucas 24:44, Él dice que la ley de Moisés, los salmos y los proverbios hablan acerca de él. Entonces, la Iglesia Católica, repartiendo estos nuevos testamentos o solamente diciéndole a las personas que asisten a esta religión que no pueden entender el Antiguo Testamento porque se vuelven locos o porque se enredan, qué sé yo, que las Sagradas Escrituras, el estudio puede ser a partir de los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de aquí en adelante está el libro de Revelación, evitando así de que las personas escudrillen esta parte de Génesis a Malaquías, que es donde se revela el Señor Jesucristo como el verdadero y único Dios. Entonces ellos evitan que las personas estudien y escudriñen esta parte para poder como edificarse en su doctrina la Trinidad, evitando que las personas conozcan el verdadero Dios de todas las escrituras, que es el Señor Jesucristo. Por eso no estudian el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento. Amén, mi vida. Muchísimas gracias. Qué aporte tan importante. Muy importante entender eso, porque en esencia esa es una de las razones, si no es que la razón más importante por la cual se ha querido abrogar o se ha querido cancelar o se ha querido eliminar o dar por viejo o por obsoleto o por caduco a las escrituras. Y lo llamo correctamente, las escrituras, porque así lo llamó el Señor Jesús. Las escrituras. ¿Cuáles escrituras, pastor? ¿Cuáles escrituras? Las escrituras que van desde el libro de Génesis hasta pasando por la ley completa, los libros de la ley, los profetas, los salmos y los otros escritos que aparecen allí. Hasta el libro de Malaquías, básicamente, que es lo que nosotros conocemos y comprendemos como estos libros que eran viejos y obsoletos. A nosotros nos dijeron que esos libros eran los viejos y los obsoletos, cuando esos libros son las escrituras. Son las escrituras. Y todo lo que va a aparecer más adelante en los evangelios o en las cartas, sea de Pablo, o sea de Tito, o sea de Judas, o sea de Pedro o de Juan, o en cualquiera de estas, son válidas porque están soportadas en las escrituras. Por eso son válidas. Son válidas
porque fueron dadas estas enseñanzas y este entendimiento que está plasmado allí a los discípulos del Señor Jesús. Por estas dos razones son válidas. Más, vuelvo, les hago énfasis, son válidas porque ellas se ciñen completamente a las Escrituras. ¿A cuáles Escrituras? A lo que a nosotros nos enseñaron que era el Antiguo Testamento. Que no existe tal cosa. Vuelvo, les digo, no existe tal cosa. Es un engaño. Es un engaño diabólico. Es una mentira completa. Es una mentira del diablo. Creer que existe un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento es una mentira, es un engaño. Y el engaño está puesto esencialmente, como decía ahora mi esposa, para que nosotros no conozcamos quién verdaderamente es el Señor Jesucristo de Nazaret. Esencialmente. Porque no hay manera de conocerlo si no es a través de las Escrituras que están desde el Génesis hasta Malaquías, y por supuesto que lo que dijeron los evangelistas y las cartas, pues hacían también referencia al Señor Jesucristo, basados en las Escrituras, de las cuales siempre el Señor Jesucristo habló. Y le voy a citar algunos pasajes para que tengamos un entendimiento más amplio sobre esto. Quiero que vayamos a Mateo 22, Mateo 22, 29, por ejemplo, dice así. Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, 29, dice así. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Qué palabra usó? Dice, les dijo, erráis. ¿En qué estaban errando estos? De este momento, de este pasaje. Erráis que ignorando las Escrituras, erráis ignorando las Escrituras. Yo les hacía la claridad en la mañana. ¿Cuáles Escrituras? ¿Cuáles Escrituras? Cuando el Señor dijo, erráis ignorando las Escrituras, ¿cuáles Escrituras? ¿De cuáles Escrituras estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿De cuáles? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué Escrituras? De las que dice Lucas 24, 44. Correcto, como dice mi hermana Arlenita. Correcto. Correcto. De las Escrituras que aparecen o que el mismo Señor Jesucristo dijo de cuáles estaba hablando, para que nosotros no tengamos un malentendimiento de esto. Para que no tengamos un malentendimiento, porque les decía hoy, quizá alguno dirá, sí, pastores, pasa es que toda la Escritura es inspirada por Dios, haciendo énfasis en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, pero vuelvo, le digo, no existe Nuevo Testamento, Escrituras, no existe Antiguo Testamento, Escrituras, existe Nuevo Pacto, Antiguo Pacto, y ninguno de los dos tiene que ver con Escrituras. Ni son separados tampoco, no tienen que ver, no tienen que ver. Y eso quiero que nos vaya quedando claro en este mensaje. Claro, no existe. Búsquelo. Usted me va a decir, sí está. Ve, aquí yo tengo la palabra testamento. La palabra testamento sí está. Sí está. Y yo les digo, sí, claro, usted búsquela, va a encontrarse la palabra testamento, que sí está en algunos pasajes de la palabra, de algunas cartas, sí está ahí, que fue puesta allí. Pero lo curioso que uno debe empezar a escudriñar, a pensar, a meditar en la palabra es ¿por qué no se usó la palabra pacto? ¿Por qué no se usó la palabra correcta? Pacto, que en el griego es diateques. ¿Por qué no se usó esa palabra? ¿Por qué se usó la palabra testamento? ¿Cuál era la intención de esto? ¿Que desviáramos nuestra mirada de lo que verdaderamente estaba escrito allí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por causa y razón de eso es que hoy en día nosotros, cuando nos dicen testamento, vemos libros viejos, libros nuevos. Por esa razón hoy en día lo vemos de esa manera. Por esa razón es que vemos libros viejos, libros nuevos, lo cual es totalmente incorrecto. Esta mañana me decía, y nos hacía también un aporte, Pastor Germán, acerca de lo que aparece en
lo que aparece en Mateo capítulo 5, Mateo 5, creo que está eso, Mateo 5, 17, ¿sí? Mateo 5, 17, entonces, que ya lo hemos hablado, ya lo hemos tocado aquí, pero es que en muchas ocasiones tocamos ciertos pasajes, pero no les damos la profundidad que el pasaje requiere. O bueno, mejor dicho, el Señor nos permitió ver en ese momento la profundidad que ese pasaje tiene, porque un pasaje puede tener una enseñanza y puede tener todavía mucha más enseñanza de la que en algún momento nosotros hemos tenido. Entonces, por ejemplo, Mateo 5, 17 dice así. ¿Qué dice Mateo 5, 17? A ver, ¿quién me lo quiere leer? Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Quién me quiere leer ahí de los hermanos? Pastor, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis, o sea, ni lo piense. Vea, mi hermano, ni lo piense. Alguno de, no, es que yo creo que es que esto es viejo, yo creo que esto es obsoleto, yo creo que esto ya fue abrogado, yo creo que esto ya es caduco. El Señor dice, ni lo piense. Entonces, ¿por qué nos enseñan eso? Porque ese Señor dice que ni siquiera eso venga a nuestro pensamiento. Dice, ni siquiera venga a su pensamiento, ni lo piense. No penséis que he venido a abrogar. ¿Qué es lo que dice? Nuevamente, mi hermano Julián. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Uy, No esperen. Pero a mí me abrogar. dijeron que eso era viejo testamento. A mí me dijeron que eso era viejo testamento. ¿A usted también se lo dijeron, mi hermano Julián? Señor, ¿Sí? ¿También le dijeron eso? sí, señor. Pues lo engañaron, mi hermano. A mí también me engañaron. A mí también me mintieron. Me han mentido durante muchos años. La religión miente, la religión miente, las religiones mienten. Recuerden, el Señor Jesús no vino a crear religiones, no creó ninguna religión, no existe ninguna religión creada por el Señor Jesús, no existe la religión católica ni la religión, en cambio la religión adventista, pues tampoco la creó el Señor Jesús. Pero de pronto los testigos de Jehová tampoco los creó el Señor Jesús, los mormones menos los creó el Señor Jesús. ¿Cuál otra? Los evangélicos tampoco, el Señor creó evangélicos, no lo creó. El cristianismo, tampoco el Señor creó ningún cristianismo. A ver si alguien diga, uy, no, espere, pastor, ¿cómo así? Usted me va a decir que el Señor no creó el cristianismo. Pues muéstreme en qué parte de las escrituras el Señor creó el cristianismo, la religión cristiana. ¿Dónde está? Muéstremelo. Muéstreme. Yo también lo creía. Le soy también honesto, sincero. Y nosotros lo creíamos y lo predicábamos, que es que la religión cristiana, no, es la religión cristiana, la sana doctrina, el cristianismo, es más, decíamos, sí, claro, busque una iglesia de sana doctrina del cristianismo, cuando era una doctrina enferma. Realmente lo que estábamos nosotros y donde estábamos, donde nos congregábamos, pues son doctrinas malas, enfermas, no es ninguna doctrina sana, es una doctrina putrefacta, mentirosa, engañadora, porque no es una doctrina bíblica, no existe tal cosa. Entonces a usted, mi hermano, y a usted que me escucha y que me va a escuchar, a usted que me está escuchando, pues nos engañaron. El Señor Jesucristo lo dice claramente: yo no he venido a abrogar ni la ley, ni los profetas. Así que el que nos diga a nosotros que eso es viejo, caduco, viejo testamento, testamento obsoleto, libros viejos, ese está desviado. Puede que esté desviado por ignorancia o puede que esté desviado de su propia voluntad. Mi hermana, cuéntenos. Buenas tardes, el Señor les bendiga a todos. Gracias, hermana. Hay muchas personas que estudian la palabra dicen es que nadie tiene la verdad absoluta, o sea, ningún grupo ni ninguna persona que estudia la Biblia sabe la verdad, y eso alguien me lo dijo y yo le dije, no entiendo a qué verdades se refieren, porque que yo sepa, la única verdad es el Señor. Esa es una verdad que nadie puede negar. Ahora,
él me dijo, no, es que las interpretaciones hacen que nadie tenga la verdad absoluta. Le dije, no, hay una sola verdad y la verdad es el Señor. Así que hayan personas que discutan por otras enseñanzas, doctrinas, de pronto en eso hay confusión. Y que dentro de esas confusiones es decir que el Señor Jesús no es Dios, pero que la palabra muestra que la verdad, y es una verdad absoluta, es la verdad, la misma palabra enseña que el Señor es la verdad, el camino y la vida. Eso era mi aporte, pastor. Gracias. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Mi hermana Victoria, ¿también quiere aportar algo? Pastor, yo quería decirles que ellos, esas personas que han estado en nuestras vidas y que le han dicho a uno esas cosas, a cada uno de nosotros, por la dureza de su corazón, olvidándose de que el Dios Todopoderoso obra en sus hijos y que Él nos iba a sacar de donde estuviéramos y nos iba a dar a conocer por hombres que Él ha levantado, como ustedes, que es en la palabra, y que Él sí nos iba a revelar realmente quién es el Señor Jesús, y que Él estaba en todo, o sea, en todo el pacto, en toda la escritura. Entonces, se les olvida que el Dios es todopoderoso, el Señor Jesús es todopoderoso. Amén, mi hermana. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias por su aporte, mi hermana Graciela. Muchas gracias por su aporte. Si no existe la verdad, si la palabra de Dios no es la verdad, pues ¿qué razón tenemos nosotros de escudriñar la palabra de Dios? O sea, no, quedaríamos totalmente, pues estamos perdiendo el tiempo. Si lo que está escrito en la palabra de Dios, si el Señor no tuviera misericordia de nosotros, si nos quisiera mostrar la verdad, pues ¿qué razón tenemos nosotros para escudriñar las escrituras? ¿Qué me motivaría a ir a escudriñar las escrituras si no voy a encontrar verdades, voy a encontrar mentiras, según lo que algunas personas dicen, ¿no? Pues si voy a encontrar, si cuando escudriño encuentro mentiras o encuentro diferentes verdades, entre comillas, porque la verdad no es sino una, pues si algo tiene la verdad es que es única. 1 más 1 es 2, pero si usted me dice que 1 más 1 es 3, pues bueno, y usted me dirá, es que para mí 1 más 1 es 3. O como dicen hoy en día, ¿no? Hoy en día usan esta frase, es que yo me autopercibo, entonces para él se convirtió en verdad como él se autopercibe. Entonces viene un señor, un hombre, y dice, es que yo me autopercibo mujer. Entonces, y los demás tienen que creer y aceptar que yo me autopercibo mujer. O viene una mujer y dice, es que yo me autopercibo hombre. O viene un hombre o una mujer y dice, es que yo me autopercibo gato. Y entonces usted tiene que decir, sí, es que es gato, es gato. Y así sucesivamente. Eso es un engaño muy grande, creer que no existe la verdad. La verdad sí existe. La verdad es el Señor Jesús. Y la verdad la dejó plasmada en su palabra. Que a las personas no les gusta la verdad es algo totalmente diferente. No les gusta porque va en contra de sus creencias, de sus doctrinas, de su vida, de nuestro pecado, y por eso no me gusta la verdad. Cuando yo voy a la palabra de Dios y encuentro algo que yo estoy haciendo mal, pues no me gusta porque él confronta mi pecado. Entonces, no, porque yo lo entiendo de otra manera. Le dicen, no, es que yo lo comprendo de otra manera. Bueno, pero ahí dice que no harás esto. Sí, pero yo lo entiendo de otra manera. Entonces, la verdad sí existe, sí existe. Lo que pasa es que yo no quiero aceptar que hay una verdad, como dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que dice? Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí. Mi hermana, ¿qué nos quería comentar? Pastor, lo que pasa es que mi hermana Graciela dijo que una persona había dicho que ninguna religión tiene la verdad. Y ella dudó, y no, ninguna religión tiene la verdad. La verdad total, él dijo que la tiene el Señor Jesucristo. Que Él es la verdad, ninguna religión. Siempre vamos a tener algo que aprender, no vamos a tener la verdad absoluta. Amén. Es importante esto. Ninguna religión tiene la verdad, pero hay que entender todavía más allá. Porque es que el Señor Jesús no creó ninguna religión. Entonces, si partimos de ese principio y de esa base, de que el Señor Jesucristo nunca creó una religión, pues vamos a entender que pues, si alguien me dice, no, es que mi religión es el catolicismo, y bueno, pero allá se dicen un montón de mentiras. Por eso es que
estas personas que usan el ecumenismo, entre comillas, ¿no? No sé si ustedes comprendan qué es el ecumenismo, pero pues este tipo de personas que le dan esta clase de entendimiento, como lo que dice nuestra hermana Graciela, pues son personas que ellos aceptan toda corriente de doctrina. No importa, ellos lo que quieren es quedar bien con todo el mundo, no les importa, ellos lo que quieren es quedar bien con los hombres, con la humanidad, y por eso dicen cosas y barbaridades como esa. Pero es que a nosotros no nos interesa quedar bien con los hombres, a nosotros nos interesa es que nosotros no agredamos la palabra de Dios, que el Señor vea que nosotros estamos caminando en sus preceptos, sus mandamientos, en lo que Él estableció. Entonces, claro, dentro de su ecumenismo, pues ellos tienen que decir frases como esa. ¿Por qué? Porque si dicen que hay una sola verdad, pues tendrían que anular las mentiras, los engaños, las doctrinas de tanta religión que hay en el mundo. Entonces, pues tendrían que decirle al católico, católico, usted es un mentiroso. Tendrían que decirle al testigo de Jehová, usted es un mentiroso. Tendrían que decirle al adventista, adventista, usted es un mentiroso. Tendría que decirle al evangélico, usted es un mentiroso. Tendría que decirle a quién, al que se autopercibe, no sé, hombre, de otro tipo de religión. Budista, usted es un mentiroso. Judaizante. Usted es un mentiroso porque su religión, el judaísmo, es una mentira. Tendría que ponerse en ese plan, tendría que entender que las cosas son así, porque son así delante del Señor, porque el Señor nunca creó ninguna religión. Nunca, no creó ninguna, en absoluto. No hay una. A ver, muéstreme alguno de ustedes alguna religión que el Señor haya creado en las Escrituras. Usted, pues, pues tendrá que escudriñar y nunca la va a encontrar porque el Señor nunca creó una religión. Nunca. Por eso es que las religiones, pues, ninguna tiene la verdad. Porque son falsas. Porque la religión en sí es falsa. Porque la religión en sí está cimentada sobre una mentira. Por eso no tienen la verdad. La verdad la tienen las Escrituras, la palabra de Dios. Pero hay que escudriñar. Hay que escudriñar para encontrar la verdad. Escudriñar quiere decir profundizar, quiere decir cavar pozos, quiere decir ir al fondo. Cuando usted quiere encontrar un tesoro, como decía alguien, pues el tesoro no se encuentra en la superficie. Usted tiene que profundizar. Eso es escudriñar, profundizar. Profundicemos, como dijo alguien por ahí, perezosos, que somos perezosos y no profundizamos en la palabra de Dios porque tal vez no queremos encontrar la verdad. Tal vez no quiero que el Señor me diga a través de su palabra que mi vida es una vida perdida de engaño, de pecado. Entonces no quiero encontrar eso, y como no me quiero encontrar con eso y quiero encontrar con cosas que me agraden, que me gustan, entonces pues uso frases como esas que son muy engañosas. Mi hermano Willington quiere aportar algo, ¿cierto? Julián. Pastor, sí, lo Mi hermano Julián y mi hermano Willington. Bien, lo del mal llamado Nuevo Testamento tiene una connotación tan fuerte que pues estábamos hablando hace un momento, escuché el tema del catolicismo. Siempre se identifican como un libro pequeñito, como Nuevo Testamento, y le agregan, que no recuerdo bien el nombre, si es catequesis o el catecismo, un librito pequeño también. Catecismo. ¿Cuál Sí, es señor. exacto, ¿cuál es la cuestión allí? La cuestión allí es que se forma una doctrina o tergiversa la realidad o la verdad. ¿En qué aspecto? En que con la venida de nuestro Señor Jesucristo entra lo que es la palabra de la gracia. Entonces las personas, y yo he escuchado ya muchos, y dicen, no, lo que pasa es que nosotros podemos hacer de todo, pero es que Él vino, murió y sí, se sacrificó por nosotros, pero entonces Él nos perdona todo. O sea, la gracia la convirtieron en que nosotros podemos hacer de todo y más sin embargo vamos a ser perdonados y salvos. Tergiversa tanto porque en el punto que llega es que hablan del Nuevo Testamento, por eso es que el Nuevo Testamento es lo nuevo. Supuestamente, o sea, abrogan lo que es la ley e identifican como algo nuevo que sencillamente pareciera que todo fuera como de promoción, todo podría ser lícito. En ese aspecto sí realmente he encontrado mucha similitud en el término de decir Nuevo Testamento. Esa es como que mi apreciación, pastor. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Sí, usted hace una
aporte correcto sobre el mal entendimiento de la gracia, ¿no? El mal entendimiento está totalmente tergiversado, totalmente. La gracia no es una licencia para pecar. Eso es un entendimiento totalmente erróneo, es falso, es mentiroso, es engañoso. El predicador que le diga a usted que estar en la gracia es la licencia para yo hacer lo que quiera porque el Señor ya pagó por todos mis pecados, ese señor es un mentiroso, es un engañador, está obrando una mentira. Quizá esté obrando en su ignorancia, quizá no, no sé. Pero lo que sí está obrando es en mentira. O sea, lo que sí hay allí es una mentira. Lo que no sé es su intención en su corazón, si la mentira la está diciendo en su ignorancia o en su entendimiento. No sé. Pero que es una mentira y es un engaño. Es un engaño del diablo fuera de eso. Eso no es cualquier engaño. Es un engaño que está llevando a las personas a la perdición, al infierno. Ese engaño, esa mentira de decir eso está llevando a las personas al engaño. El libro de la carta a los romanos, ya le doy la palabra a mi hermano Julián. El libro de la carta a los romanos, por ejemplo, dice esto, Romanos 6:1, dice, ¿qué pues diremos? Romanos 6:1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Que lo bonito de la palabra de Dios es que ella misma tiene la respuesta, yo no tengo que inventar respuestas. La pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la misma palabra de Dios me responde. La palabra de Dios me dice, ¿qué me dice? En ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera. No puede alguien decir que él puede perseverar en el pecado porque hay mucha gracia. Hay gracia, entonces yo persevero en el pecado. Yo puedo andar en mi pecado porque hay mucha gracia. De ninguna manera, porque el Señor dice que los que han muerto al pecado, pues si usted dice, o cualquiera dice, es que yo ya morí al pecado. ¿Usted ya murió al pecado? ¿Usted que me está escuchando, ya murió al pecado? ¿Usted que está diciendo que está siguiendo al Señor Jesucristo y que usted ya murió al pecado? Porque usted cree que ya murió al pecado. Entonces, como dice la palabra de Dios, pues si yo digo que he muerto al pecado, pues ¿cómo voy a seguir perseverando en él? Pero ¿de dónde? ¿En qué cabeza absurda? Porque es que, como decía hoy el pastor Luis Eduardo, me decía, es que no se sale de la palabra de Dios, no se sale de la lógica. No se sale de la lógica. No se sale. Entonces mira y analiza, no se sale de la lógica, de una lógica y de una sabiduría que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. No se sale. Lo que pasa es que el ser humano ha tergiversado todo para poder seguir en ese camino de perdición y que nadie me diga nada y que yo me sienta bien y que los demás, pues nadie me pueda juzgar, nadie me pueda señalar. Nadie me pueda decir, hermano, hermana, amigo, amiga, eso que usted está haciendo está mal, eso no es correcto. Pero nadie me puede decir nada porque pues ese es su entendimiento. Porque, como dice acá, en ninguna manera, por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, pues si yo digo que ya morí en el pecado, pues no puedo seguir perseverando en eso. Así que esas son cosas y mentiras que no tiene pies ni cabeza. A la hora de la verdad, no tiene pies ni cabeza todo este engaño. Mi hermano Julián, ¿qué nos quería aportar? No le escucho, mi hermano, se le escucha entrecortado. Se le escucha Quedando entrecortado. completamente pues, añadido. ¿Ahora me escucha mejor? Ya, ahí le escucho bien. Bueno, quedando completamente claro que la palabra testamento es añadida, que no fue escrita pues en los idiomas de la palabra. Y yo también estaba pues profesando diciendo que el mal llamado Antiguo Testamento, o sea que debería empezar a partir de Hechos, ya está claro de que testamento no lo utilizaríamos pacto, pero también creo que sería erróneo como decir vámonos al nuevo pacto, vámonos al viejo pacto. Yo creo que lo mejor es tratar de no dividir la palabra como por esos, digámoslo, títulos, Sí, porque señor. la suma de la palabra, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, según Salmos 119, 160. Amén. Entonces, Esa palabra es hermosa. Esta mañana también la decía mi no esposa. deberíamos entonces dividir tampoco antiguo pacto o nuevo pacto, sería mejor ir directo al libro y vamos que está muy de pronto una persona nueva que no sepa, váyase de la mitad hacia atrás o de la
a mitad No. y adelante, pero no hay No, definición. Juli, mi hermano, no hay necesidad. Mire, las respuestas, mi hermano Julián, discúlpeme que lo interrumpa, las respuestas, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se sale de la palabra de Dios, cuando vienen los problemas, mi hermano. Cuando uno trae cosas que no están escritas en la palabra de Dios, vienen los problemas y vienen los conflictos. Regáleme un segundito, mi hermana Glorita, espere para no perder la idea, ¿sí? Regálame un segundito. Entonces, las cosas vienen porque nosotros nos salimos de las escrituras, entonces traemos cosas de nuestro corazón, como que no, mejor lo podríamos hacer de esta manera. No lo hagamos como mejor lo podríamos hacer, hagámoslo como dice la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le preguntaba, él decía, ¿qué dicen las escrituras? Entonces, cuando a mí yo quiero referenciar a alguien acerca de este libro, yo le digo, vamos a las escrituras. No me tiene que preguntar si antiguo o nuevo, sencillamente le voy a decir, vamos a las escrituras, porque esto es las escrituras. Vamos a las escrituras, ok, busquemos en el Evangelio de Juan. O vamos a las escrituras, busquemos en el libro de Proverbios. Vamos a las escrituras, busquemos en el libro de Revelaciones. Vamos a las escrituras, busquemos en el libro de Crónicas. Y nos evitamos problemas. Porque nos evitamos problemas, porque empezamos a traer cosas que no son. No, quedamos de la mitad para allá y la mitad para acá, de la aquí. Pero ¿cuál mitad? ¿Cuál mitad? O sea, no hay tal mitad, no existe. O sea, esa mitad también proviene del que nos engañó con el Nuevo y Antiguo Testamento. También es de ese por allá nos metió que era la mitad, porque hay como que en medio de nuestro entendimiento, como que nosotros pensamos que de la mitad para allá es Antiguo Testamento y de la mitad para allá es Nuevo Testamento. Entonces no vamos a decir Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. No, vamos a decir mitad. Vamos de la mitad para allá, de la mitad para acá. No vamos de ninguna mitad para ningún lado. Vamos a decir como dice la palabra de Dios. Vamos a las escrituras. Vamos a las escrituras. ¿A cuál, pastor? Bueno, vamos al libro de Samuel. Ya, se acabó el problema. Fin de la conversación y fin de la confusión, porque es que cuando empiezas a hacer cosas diferentes a lo que está escrito en la palabra de Dios, viene la confusión, viene el engaño y ahí se aprovecha Satanás, las mentiras y todos los engañadores que nos han querido meter a nosotros que hay unas cosas llamadas nuevas, Nuevo Testamento, y algo viejo caduco que ya es Viejo Testamento. No, eso no existe, no existe. El Señor cuando habló de lo que estaba escrito dijo las escrituras. Las escrituras, y ya hablaremos un poquito más sobre los evangelios, de pronto haremos alguna referencia, de pronto en las cartas, de pronto esto para identificar esto, porque está acá, si el Señor Jesucristo dijo esto. Ya hablaremos un poquito sobre eso. Mi hermano Julián, termine su aporte, por favor, y mi hermana Glorita nos aporta también lo que ella nos quería decir. Pastor, no, a eso me refería. Quería ser claro con eso, de tratar de dejar, de dejar de dividir la palabra. Sea que le quitemos la palabra testamento y le añadamos pacto, sino que nos vamos directo al libro. Evitar de dividir la palabra. Eso me refería yo. Total, hermano, sí, total. Queda completamente claro que testamento sale, que es pacto, pero aún sepamos que es pacto, no hacer una división entre un antiguo y un nuevo pacto. A eso me refiero. Estamos aprendiendo algo nuevo, una cosita nueva. Vamos por partes y por partes pequeñas para que no se nos convierta esto en algo muy grande que como que me confundió y no entiendo. Entonces, hasta el momento quiero que vaya quedando algo muy claro y es, palabra testamento no existe, no está. Eso es latín, eso no está. Testamento significa libros, documentos viejos, nuevos. Eso significa testamento. Tal cosa no existe en las escrituras. No existe, no está. De pronto está en su traducción, sí, pero la palabra que realmente está allí y que debió haber sido traducido como pacto. Pacto, ahora viene la definición, pacto no son libros, pacto no es libros. Así que cuando usted habla la palabra pacto y cuando usted reemplace la palabra testamento por la palabra pacto, tiene que entender que pacto no son libros, pacto no es libros, no es libros. Yo le digo a usted, el Señor va a hacer un nuevo pacto, o como está escrito en la palabra de Dios más correctamente, va a ser un pacto renovado. El Señor va a tener un pacto renovado. O cuando habla de otro pacto, en ese momento, cuando hablamos de pacto, pues ya no estamos hablando de libros y ya no viene a mi cabeza libros, que ese es el error o uno de los errores más grandes, un error o es un problema muy grande en el entendimiento de las escrituras. No hay tal cosa. Hay un pacto nuevo y hay un pacto renovado, que es realmente la palabra, y hay un pacto antiguo, un pacto viejo. Eso sí está en las escrituras, ¿vale? Para que vayamos teniendo en cuenta eso en este entendimiento de este mensaje.
Mi hermana Glorita, ¿qué nos quería decir? Pastor, muy buenos días. No, lo que pasa es que cuando habla ¿qué? Manuel es. Julián. No me, Julián, se pierde la comunicación. Entonces, pues no escuché lo que dijo. De todas maneras, muchas gracias. Pastor, es que parece que acá en mi pueblito está molestando mucho el internet. Su pueblito es muy bello. Su pueblito es muy bello. Después Hermoso, escucharé de nuevo la prédica, pastor. Muchas gracias. Bueno, gloria al Señor Jesús, Glorita. Gloria al Señor Jesús. Mire, vamos a estos pasajes que les dije que lo leyéramos, que tenemos pendiente ese y uno de Lucas que no hemos leído, ¿cierto? No hemos leído ese pasaje de Lucas. Entonces vamos a leer estos pasajes, a ver qué nos dice el Señor. Les decía esta mañana a los hermanos, si yo le hiciera la pregunta al Señor Jesucristo, Señor Jesús, usted abrogó estos libros, usted abrogó estas escrituras, usted las canceló, las eliminó, las declaró obsoletas, usted declaró esto obsoleto. ¿Cuál creen que sería la respuesta del Señor Jesucristo? Ya les dije que fuéramos al pasaje de Mateo 5:17, cuando el Señor dice, no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas, vine a cumplir, dice el Señor, vine a cumplir. ¿Por qué no? Leámoslo, ¿cierto? ¿Quién me lo quiere leer? A ver, ¿quién me quiere leer ese pasaje? De Mateo 5:17, ¿quién me lo quiere leer? Amén, pastor. ¿No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Sígame, hermano, por favor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido, todo se haya cumplido. O sea, todo lo que está escrito en la ley, en los profetas, en los salmos, hasta que todo eso se haya cumplido. ¿Ya se cumplió? No se ha cumplido todo. No se ha cumplido todo. Y ese es otro problema, que nosotros dijeron que ya eso ya, no, que había algo nuevo acá, que eso es lo que tenemos que empezar a creer, porque eso es lo que se iba a cumplir. El Señor dice, no se ha cumplido. No se ha cumplido. Sígame, hermano. Dice que hasta que el cielo y la tierra pasen, ¿cierto? Vea, qué interesante eso. Pero nosotros nos dijeron que eso ya había cumplido, que ya eso dejaran eso ahí, que eso ya es viejo. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Es una mentira, es un engaño. No hay tal cosa. Gracias, mi hermano Nelson. Señor lo bendiga. Amén, pastor. Mateo 22:29. Mateo 22:29 dice así, dice, entonces respondiendo el Señor Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, erráis. ¿En qué erramos? ¿Erramos en qué? Erramos ignorando las escrituras, el poder de Dios. Ignorando las escrituras. ¿Cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras? ¿Cuáles eran esas escrituras que nosotros erramos ignorando esa parte? ¿Cuáles? Vamos un momentito a Lucas, a ver qué me quiere leer esta parte del Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 24. Lucas 24, 40 y 44. Lucas 24, 44. ¿Quién me quiere leer ese pasaje de Lucas 24, 44? Lucas 24, 44 y 45. Amén, pastor. Mi hermano Manuel. Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. Léenos, por favor. La palabra de nuestro Señor Jesús dice. Después les dijo, cuando estaba entre ustedes les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley, profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras. Amén. Entonces, ¿de cuáles escrituras estaba hablando? ¿De cuáles escrituras estaba hablando, mi hermano Manuel? Con respecto a esto que el Señor está diciendo, ¿de cuáles escrituras estaba hablando?
Dice, porque es que él está hablando específicamente, y vamos, eso es lo que quiero que hablemos. A nosotros como que nos da temor hablar en específico, y yo he escuchado a algunos predicadores hablando sobre este tema, pero muy por encimita, y como les da temor decir ciertas cosas de la palabra de Dios, porque les da temor que los demás hermanos piensen que usted va a abrogar los evangelios, o que usted está abrogando las cartas, o que usted está abrogando esos libros. No, no estamos abrogando nada. Aquí nosotros no estamos abrogando nada. De hecho, ellos son válidos y existen. Ya les dije por qué son válidos y por qué existen. Son válidos, existen porque ellos están basados en la ley, los profetas, los salmos y los otros escritos que están allí. Por esa razón son válidos. Y no me da miedo decirlo. No me da miedo decirlo. Y otra razón por la cual son válidos es porque estos mensajes y este entendimiento y este discernimiento que el Señor le dio, se lo dio a sus discípulos, se lo dio a sus discípulos. Así que ellos están allí, hacen parte de nuestro entendimiento de las Escrituras. Ojo a esto, hacen parte del entendimiento de las Escrituras. No hay nada nuevo allí porque todo lo que está allí, eso ya estaba dado en la ley, los profetas y los salmos. Por eso el Señor dice claramente que ellos, bueno, eso es muy importante entenderlo. Ellos, como dice la palabra de Dios, son sus testigos, son sus testigos, son sus testigos. Es muy importante. Me seréis testigos, dice el Señor. Entonces, es muy importante entender eso. Es muy importante. Así que alguno dirá, uy, es que aquí el pastor Luis Alberto está abrogando esta parte. No, no estoy abrogando nada, pero le estoy tratando de que usted entienda y que todos entendamos que eso que está allí, pero tiene un soporte acá, o si no, esto no sería válido, no sería válido. Por tal razón, no es posible, vuelvo y les digo, que alguien me diga que le va a dar a usted unos libritos, que son unos evangelios y unas cartas, y que ya usted con eso tiene mentiras, engaño del diablo. Eso es una mentira, es un engaño. Le hace falta toda la base, toda la base. No hay base para eso. Ahora, el Señor dijo que nosotros lo íbamos a conocer a Él. ¿En dónde? ¿Dónde lo íbamos a conocer? Amén. Ahí está, mira, ahí dice, Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Allí estaba, en la ley, los profetas y los salmos. En el versículo 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí está, 27. Así que ellos, esto que está aquí, dice la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesucristo, bueno, esto espero que lo entendamos bien, esto que estoy diciendo, porque toda la escritura habla del Señor Jesucristo, ¿no? Y algunos decimos, no, es que mi texto, el texto que yo manejo, mire que tiene resaltado lo que dijo el Señor Jesús, mire, aquí está resaltado lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué engaño? ¿Otro engaño? ¿Cómo así que esto? O sea que esto que está aquí en negrito no lo dijo el Señor Jesús. Todo. O sea que solamente lo que está en rojito y lo que usted compró en su Biblia, yo también compré una de esas, mire. Yo también compré una Biblia pero bueno, yo no busqué una Biblia que me resaltara lo que dijo el Señor Jesucristo, porque si no tendríamos que resaltarla toda desde el Génesis hasta lo último, ¿no? Hasta Revelaciones. Entonces, mire, dice, vamos desde el versículo 25. Gracias, mi hermana, dice. Entonces, Él les dijo, ¿a quién les dijo y por qué les dijo? ¿A quién les dijo y por qué les dijo? ¿Quién habló? El Señor Jesús. ¿A quién les dijo? A unos, Él les dice insensatos. Entonces, ¿cómo le debemos decir a los que no quieren o que quieren abrogar la palabra de Dios? Pues como dice la palabra de Dios, insensatos. Insensatos, pero ¿a quién se le ocurre tal barbaridad de decir que todo esto fue cancelado y que ahora es esto? Pero ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Qué cabeza? ¿Qué engaño? ¿En dónde cabe eso? Versículo 25, mire, antes de leer el versículo 25, dice Juan 5:39, dice Juan 5:39. Por eso el Señor decía lo que leímos ahorita en Mateo 22, erráis ignorando las escrituras, erráis ignorando las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Estas de las que el Señor está hablando, estas de las que Él está hablando, Él lo está hablando. ¿Por qué el Señor Jesucristo no dijo, espere, ustedes... voy a comenzar desde el Evangelio de Mateo? Porque el Señor Jesucristo no dijo, no,
o alguno dirá, no, es que no estaban completas, pastor, no estaban completas las escrituras. Pero ¿en qué cabeza loca cabe eso? Pues en la mía también lo cabía, porque yo también en algún momento creo que dije eso, que es que las escrituras ahora, o sea, no estaban completas. ¿No estaban completas? ¿No estaban completas? Entonces el Señor Jesucristo está hablando de escrituras incompletas. Él tiene como base escrituras incompletas, pero Él dice que las escrituras estaban completas. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué parte yo no estoy entendiendo? ¿Cuál es el problema que yo tengo con este entendimiento? Dice la palabra del Señor Jesucristo, Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? ¿Quién es la vida eterna? ¿Acaso no es el Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús. Amén, mi hermano. Amén. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Dice, en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles son las escrituras que dan testimonio del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las escrituras que dan testimonio del Señor Jesucristo? La ley, los profetas y los salmos. Mira, espere, porque es que aquí en el libro de Romanos también da, sí, el libro de Romanos también da testimonio. Y sí, Corintios también da testimonio. Y Gálatas, y Hebreos, y Tito, y Juan, y Pedro, y Revelaciones. Sí, dan testimonio. ¿Pero por qué dan testimonio? Porque ellos enseñan las escrituras. Por eso dan testimonio. Por eso dan testimonio. Y vuelvo y les digo, no me da miedo decir eso. Entonces él les dijo, oh insensatos, Lucas capítulo 24, leamos este pasaje ya para terminar. Lucas capítulo 24, versículo 25. Vamos a leer del 25 al 27. Lucas capítulo 24, versículo del 25 al 27. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos, insensatos. O sea, ¿qué querrá decir eso de insensatos? ¿Qué me quiere decir que es insensatos? Sincesos, ¿no? Sincesos. ¿Quién tiene por ahí la concordancia? Que es que me gusta esa palabra en la concordancia. Me gusta escucharla cuando el Señor nos habla así fuerte, porque el Señor nos habla fuerte. Y es hermoso cuando el Señor nos habla fuerte, porque el Señor nos habla fuerte para que nosotros seamos reargüidos, para que aprendamos, para que entendamos, porque Él nos disciplina, porque nos habla un poquito fuerte en muchas ocasiones. Entonces, ¿cuál es la palabra insensato? ¿Qué quiere decir la palabra insensato en el original? ¿Qué quiere decir? A ver quién la tiene por ahí. Aquí dice de la base modos, aburrido o necio, insensato, cabeciduro, absurdo. Cabeciduro, absurdo, fatuo, ignorante, insensato, tonto, necio, idiota. ¿Qué más? Renegado. Renegado. Vuelvo y la repito otra vez. Aburrido, necio, insensato, cabezadura, absurdo, fatuo, ignorante, insensato, tonto, necio, idiota, renegado. Entonces les dijo, todo eso se los dijo ¿quién? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Él les dijo todo eso. Ahí se tradujo como insensato. Ya sabemos qué significa insensato. Oh, insensatos. Así que a veces uno lee las palabras como adornándolas. No, es que la voy a adornar. En la versión israelita nazarena dice ignorantes. Esa versión traduce como ignorantes. Oh, ignorantes. ¿Quién es una persona ignorante? No sabe nada. Ignorante. Entonces él les dijo, oh, insensatos. Aquí no los está apapachando, ¿no? Así no, que uno diga que es que el Señor aquí me está apapachando. No, el Señor no está apapachando. Ahí lo que el Señor está hablando es fuerte. Dice insensatos. Insensatos. Ya ustedes saben qué significa. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Pero ¿cómo voy a creer los profetas si me dijeron que eso era viejo, obsoleto, caduco, cancelado? Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Y comenzando desde cuándo? Dice que comenzó desde dónde. ¿Desde dónde? Ve, a mí me dijeron que comenzara desde el Evangelio de Juan. Aquí alguien se equivocó. ¿Quién se equivocaría? No sé, de pronto alguien le dijeron, no, empiece con el Evangelio de, no sé qué Evangelio le dijeron, no sé, que empezara, o que las iglesias por ahí, iglesias mentirosas, engañadoras, y que lo único que quieren es engañar y hacer que las personas se pierdan. Pero bueno, el Señor dice que Él comenzó desde Moisés. Entonces, cuando me pregunten desde dónde debo empezar, pues dice que Él empezó desde Moisés, que Él empezó a enseñar, a mostrarles a ellos desde el principio, desde Moisés. No dice que empezó desde otro lado, no inventemos cosas. Nosotros pensamos no, y siempre nos hacíamos la pregunta, no, pero eso estará escrito, ¿de dónde toca empezar a escudriñar la palabra de Dios? ¿Estará escrito en algún lado? Pues nosotros hablamos en nuestra ignorancia. Desconocíamos muchas cosas y bueno, el Señor nos ha ido dando a conocer algunas. Gloria al Señor Jesús. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, en esas que él tenía ahí, lo que de él decían, lo que de él decían. Amén y amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo, mis hermanos.